Esta es una actividad más de las que tenemos organizadas con motivo de la Semana del Libro, que como el Día del Libro cayó el sábado, pues desde la Concejalía se ha preparado actividades durante toda la semana. El lunes tuvimos una presentación de un cuento infantil de una chica también de Peñasordo, de Sara, que también estuvo Mari Carmen. Y hoy, bueno, pues teníamos muchas ganas de que Mari Carmen presentara Verania, su primer libro, editado en Círculo Rojo. Y bueno, pues hoy es el momento de la presentación. Yo hablé antes con ella y bueno, me decía que lo ha podido o lo puede presentar en muchos sitios, pero sin duda quería que el primero fuera aquí en la Biblioteca Cabeza del Buey, cosa que le agradecemos pues enormemente. Yo lo agradezco a vosotros, a Ana. Es mutuo. Es mutuo. Es un libro que el Club de Lectura de Adultos, de Cabeza con las Letras, se está leyendo. Tenemos un ejemplar y se lo van pasando unas a otras, y algunas de las que están aquí sí se ha leído ya el libro además. Es un libro que no para, que eso es buena señal. Así que espérate, antes de que se me vaya, a ver si vamos a empezar ahí, ¿vale? También deciros que al final Mari Carmen, allí en la mesa de allí, pues tiene para vender libros, para firmarlos, o si alguno ya lo habéis comprado, pues puede firmar el ejemplar que tengáis. Y también daremos estos marcapáginas, que algunos seguro que en las redes sociales los habéis visto. Es otra de las iniciativas con motivo del Día del Libro. Hay 11 modelos que hemos sacado con frases que escritores y escritoras de Cabeza del Buey, que han presentado aquí sus libros, han elegido ellos una frase y una pequeña biografía, y por detrás todos llevan igual. Sé que muchos los llevaríais todos a la vez, pero entonces hemos puesto un único requisito, marcapágina por préstamo, ¿vale? Si los queréis todos, 11 préstamos. 11 préstamos de libros leídos. Hoy Mari Carmen sí que los regalará con la venta del libro, ¿vale? Y por mi parte nada más, que todo listo. Muchísimas gracias, Ana. Y muchísimas gracias por hacer la presentación. A pues ti. nada, móviles en silencio, porfa, ¿vale? Ya está, empezamos. Genial. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a nuestra Biblioteca Pública Municipal y a la Concejalía de Educación y Cultura de Cabeza del Buey todo su apoyo y también la oportunidad de presentar aquí mi libro, que como bien ha dicho Ana, para mí es algo muy especial por mi vinculación con esta localidad. También le agradezco mucho al medio de comunicación de Cabeza del Buey por grabar y difundir este acto, y desde luego muchísimas gracias a todos los presentes que habéis mostrado vuestro interés en asistir a esta presentación. Verania, como muchos de vosotros sabéis, pues es mi primera novela publicada. En realidad la escribí hace algo más de 10 años, pero por casualidades de la vida ha estado en reposo, en stand-by, durante todo este tiempo. Supongo que aquel no era su momento de salir a la luz y su momento adecuado pues es este. Hace aproximadamente 2 años, en el confinamiento, volví a leer de nuevo el texto de Verania y tras pulir algunos detalles me decidí, animada por mi familia, a publicarlo. Supongo que os preguntaréis qué me llevó a dar este paso después de tanto tiempo. La verdad es que con seguridad ni siquiera yo misma lo sé, pero lo que os puedo decir es que al leer de nuevo Verania, después de tantos años, tras tantos años, después de haberlo escrito 10 años antes, imaginaros, me reencontré de nuevo con mi novela de una manera un poco singular. A medida que iba leyendo las páginas, me sentía a medio camino entre el lector ajeno a la obra y el escritor creador de la misma. Y en esas circunstancias, desde esa distancia, sentí que Verania tenía algo que decir, que tenía un mensaje que transmitir al futuro lector. Así, pues, lo siguiente que hice fue contactar con la editorial Círculo Rojo, de la cual tenía muy buena referencia. Realizaron una valoración positiva de mi texto y empezó un proceso pues, muy emocionante, muy intenso, que se prolongó unos 4 meses aproximadamente, en el que el libro fue tomando su forma definitiva. Para mí fue, desde mi punto de vista, un acierto confiar en esta editorial, porque el resultado final, para bien o para mal, eso ya lo ha de decidir el lector, pues ha sido completamente mío, tal y como yo pretendía. Bueno, pues comentaros. Empezamos la presentación. Los que ya habéis leído el libro sabéis quién es Verania, y quienes no lo sabéis, pues espero que esta presentación os anime a conocerla.
Verania es la protagonista de este libro. Es una joven Patricia que cuenta su historia en primera persona desde un momento clave en su vida, la muerte de su abuelo cuando ella tenía 16 años. La historia, como veis, está ambientada en el siglo I después de Cristo, en épocas del emperador Domiciano, una época apasionante dentro de la Roma imperial. Se podría decir que la vida de Verania, a partir de ese momento, de la muerte de su abuelo, da un giro, pasando de una vida acomodada, relativamente tranquila, a una vida llena de conspiraciones, intrigas y sucesos que van a poner en peligro tanto su vida como la de aquellos que la rodean. Ella, ante esta situación, podía haberse dejado llevar y haber permanecido como una espectadora de su propia vida, pero decide encarar la vida, ser la protagonista de su propia historia, desempeñando un papel activo en un mundo tan complicado como, imaginaos, era la antigüedad, en el mundo clásico, en donde tanto la vida privada como la vida pública estaba dominada por los hombres y las mujeres estaban relegadas al ámbito doméstico, si bien es cierto que precisamente en Roma, dentro de la antigüedad, es donde las mujeres sí tuvieron, sobre todo las patricias romanas, más libertad, y nos encontramos con algunas mujeres excepcionales que seguramente muchos de vosotros conoceréis, y Verania un poco representa a todas estas mujeres excepcionales. Ella, por tanto, quiere desafiar a su destino. Quiere desafiar a su destino y aquí, pues, como os digo, hay una cita de una escritora que a mí me gusta mucho, que es Marguerite Yourcenar, que escribió Memorias de Adriano y que dice: siempre hace falta un golpe de locura para desafiar un destino. Y realmente yo sí lo creo, es muy difícil, lo era hace 2000 años y lo es en la actualidad, cuando la situación se pone complicada, encarar la vida y decir yo soy el protagonista de mi vida, doy un golpe de locura. Y Verania, los que habéis leído el libro lo sabéis, que da varios golpes de locura en su vida para desafiar a su destino, intentar vencerlo. Es una heroína muy humana, como dijo Sara, mi paisana, en su reseña, que le agradezco, y es muy consciente de que solo tiene una vida y quiere ser la auténtica protagonista de ella, aunque a veces eso le va a llevar a tomar decisiones muy controvertidas, sobre todo desde el punto de vista que nosotros lo vemos en la actualidad. Bueno, pues aquí, como veis, supongo que la mayoría de vosotros conocéis más o menos de lo que va la novela, pero los que no, pues os preguntaréis, bueno, ¿y esta novela de qué va exactamente? ¿En torno a qué gira? Aunque ya habréis intuido algunas cosas, aquí tenéis una breve sinopsis. Verania es la protagonista, como ya os he dicho, nos cuenta en primera persona su vida desde la repentina muerte de su abuelo. Su tío, Lucio Veranio, va a ser el nuevo pater familias y pretende dirigir su vida de la mano de su intrigante esposa, Cornelia. Verania abandona su vida en Ostia, se dirige con su familia a Capua, donde, entre otras escuelas de gladiadores, regentan una escuela de gladiadores allí, y a partir de ahí ella va a ir descubriendo una serie de revelaciones que van a ir cambiando su vida. Su hermano, Marco, está desaparecido en Britania y ella decide, a través de Cadel, un gladiador britano, pues intentar encontrarlo, y por este gladiador pues siente pues como una atracción un tanto inquietante. Entre tanto, pues también hay otros muchos personajes, como algunos sabréis, como por ejemplo Foti, un personaje muy enigmático. Luego hablaremos de los personajes. Os voy a poner el book trailer, aunque es cortito.
Bueno, pues como veis, el bus trailer lo elaboré yo y así para que veáis los ambientes en los que se mueve, aunque ahora prácticamente vamos a ir comentándolo. Bueno, Verania ya sabemos quién es, ya sabemos que da título también a la novela y hemos hablado pues, un poquito sobre este personaje y cómo va evolucionando y se vuelve un personaje cada vez más fuerte y decidido. Los personajes principales, ¿quiénes son los principales personajes dentro de esta novela? Bueno, pues aquí tenemos a Lucio Veranio y a Cornelia, que son sus tíos. Su tío va a ser el nuevo pater familias tras la muerte de su abuelo y está casado con Cornelia, pues que es una mujer pues, intrigante, una mujer de doble moral, ¿vale? Cadel, ya os he hablado de él, es un gladiador britano por el que ella se acerca a él también intentando de alguna manera lo necesita para encontrar a su hermano y la admira, pero por otro lado le despierta un cierto temor y poco a poco pues se van aproximando, como veis. Melissa es un personaje que desde mi punto de vista es bastante interesante, de origen judío, y representa pues a otras personas, ¿no? Y otros grupos sociales que también vivían en Roma. Y ahí también destaco el personaje de Sara, porque Sara es una joven también de su edad con la que ella establece una amistad muy entrañable, pero que a la vez, como os digo, proceden y son de mundos muy diferentes. Los patricios romanos, encarnados dos personalidades muy diferentes, como son Marco Veranio, el hermano de Verania, y Marcio, que es su esposo, el que será su esposo. Fotis, que es un personaje muy enigmático, una esclava que ha tenido una vida un tanto pues, extraña y que en el pasado fue amante de Néstor. Ambos van a tener un papel clave dentro el dueño de una compañía teatral y, como os digo, va a tener un papel clave dentro de la novela. Y Tito Salonius, que representa un poco el poder en Roma también, es un senador romano, y bueno, pues los que habéis leído el libro y los que no os invito a leerlo, veréis cómo también es un personaje clave en la novela. Bueno, pues estos son, digamos, mis personajes principales y no siempre son lo que parecen, como ocurre muchas veces en la vida misma. Pero también tenemos una serie de personajes históricos. Realmente en la novela pues lo que he intentado es un poco pues, fusionar ambos tipos. Esos personajes y hechos reales que aparecen, pues al final también del libro tengo una guía también de personajes y glosario para ayudar en este sentido. Son Domiciano, que es el emperador, ¿vale? El emperador Domiciano, un personaje muy controvertido, si habéis leído algo sobre él. Luego también su esposa, Domicia Longina, mujer de Domiciano, y otros personajes históricos que realmente existieron, pues son Partenio, que era el chambelán imperial, Norbano, que era el jefe del pretorio, Petronio II, que era el prefecto de la guardia pretoriana. Bueno, pues todos estos hechos y personajes se entrelazan, los personajes ficticios y los personajes históricos, influyéndose, como os digo, además mutuamente. Es uno de los aspectos que considero clave dentro de mi novela y es la forma en la que estos personajes anónimos e inventados confluyen con los personajes y los hechos históricos. Para mí era importante, por un lado, mantener la rigurosidad histórica, como sabéis, además soy profesora de historia, y además, por otro lado, conseguir que la ficción y la historia encajaran con naturalidad, de forma fluida, no forzada. Precisamente en el libro vemos cómo la historia ficticia y la real se influyen mutuamente y confluyen, al final, se fusionan al final de la trama. En este sentido, debo reconocer que he pretendido que la historia de los seres anónimos fuera la protagonista de mi novela. Ellos son los auténticos protagonistas, Verania y todos estos personajes de los que os he hablado anteriormente. Mientras que los personajes históricos, como Domiciano, Domicia Longina, en fin, todos los que hemos hablado, en realidad en mi novela son personajes secundarios, muchas veces sin voz.
retratado y relatado bajo la mirada y la voz de Verania. Ellos son los secundarios, como he dicho, de mi obra, aunque en los libros de historia sean los protagonistas. Aquí muchos de vosotros veréis pues, que ha sido clara la influencia de Miguel de Unamuno, de cuyas obras pues, siempre me entusiasmó ese concepto de intrahistoria, esa manera en la que retrata a los seres anónimos que no aparecen en los libros de historia, pero que sin embargo son los auténticos protagonistas de nuestro pasado. Y en realidad eso es lo que yo he querido hacer con la novela. Podía haber cogido a Domicia Longuina, la protagonista, ¿no? Pero he querido que sea este personaje, Verania, este personaje anónimo. Y bueno, llegado a este punto, pues vosotros diréis, ¿y dónde se desarrolla la acción? ¿En qué zona del imperio? Bueno, pues lo más en la península itálica, ya sabéis vosotros, el imperio romano era extenso, pero la historia en realidad se centra en estos lugares. A ver si puedo para que lo veáis. Por un lado, comienza en Ostia, Antica, que ahí tenéis una imagen era el puerto de Roma. Continúa a través de la vía Apia, sabéis, la protagonista se dirige con su familia a Capua, ¿vale? Y finalmente, pues tenemos buena parte de la novela, pues transcurre en Roma. Estos lugares no son simples lugares elegidos sino que al azar, sino que en realidad representan la evolución de Verania. En estos tres lugares, influyen en Verania. Ostia Antica representa un poco su inocencia, su pasado, su hogar de la protagonista. Capua y la vía Apia, cuando se dirige hacia Capua, representan un cambio, una transformación, una cierta transformación y un cambio. Es cuando ella empieza a darse cuenta, oye, de que su familia no es lo que ella creía, que las apariencias engañan y se va dando cuenta de que ahí hay cosas que no encajan. Hay una serie de revelaciones, pero todavía ella está un poco expectante, aunque poco a poco se va dando cuenta que va a tener que tomar un papel activo si no quiere terminar mal. Y, desde luego, Roma. Buena parte de la acción pues, transcurre en Roma, en distintos lugares. Aquí he elegido estas imágenes y, como veis en la propia novela, es lo que ilustra la cubierta, precisamente porque el Teatro de Marcelo y toda esta zona pues representa y es muy importante de cara a la transformación de la protagonista. Es cuando realmente ella madura y cuando se da cuenta de que quiere ser realmente la protagonista de su vida y llevar a cabo ese golpe de locura del que hablamos anteriormente, aunque ya previamente ya lo había mostrado. Bueno, pues para mí era importante que recrear ese lugar en la portada, que un poco estuviera presente, y fue una labor complicada, porque vosotros imaginaos, os lo voy a enseñar, que así es como está actualmente. Es decir, este es el Teatro de Marcelo. Son unos edificios que no son muy conocidos en Roma, pero que sin embargo son sumamente interesantes. Y esta es la parte originaria, todo lo demás no lo es, se observa bastante bien. Y de los templos, mirad lo que queda, pocas columnas, en fin, era complicado. Aquí debo reconocer la labor de una maravillosa ilustradora, Macarena Bravo, que fue capaz de plasmar pues, todo lo que yo le pedía, estos lugares, Verania, es decir, la comunicación fue muy fluida por email y yo le fui pasando una serie de maquetas, de recreaciones del Teatro de Marcelo, incluso de bocetos de la protagonista, y ella, que es una auténtica artista, pues lo supo encajar muy bien. Como veis, mirad, aquí se ve mucho mejor, este es el Teatro de Marcelo, se encuentra en las proximidades del río Tíber, en el campo de Marte. Su construcción fue iniciada por Julio César, poco antes de su asesinato, y fue continuada por su sucesor Augusto. Está ahí dedicado a Marco Claudio Marcelo, de ahí su nombre. Este es el templo porque todo esto está en el campo de Marte, de Apolo Sosiano. Fijaos que solamente quedan estas tres columnas y fue, claro, complicado recrearlo en la portada. Y el templo de Belona, que como sabéis, Velum en latín es guerra, y ella era la diosa de la guerra, hija de Júpiter y Juno. Entonces, si veis en mi novela, en la cubierta, pues esta labor pues, fue complicada, pero al final pues lo consiguió
y además mostrar la viveza de la mirada de la protagonista, que creo que lo captó genial, la verdad, me gustó muchísimo, y cómo pues termina, que esto fue complicado porque en realidad es que no hay imágenes en ningún sitio, sino recreaciones en el lomo y en la contraportada, pues lo que es esta zona que veis aquí, que es el Teatro de Marcelo, el Templo de Apolo Sosiano y el Templo de Belona, que es un lugar destacado dentro de la trama. Si por casualidad os interesa conocer algo más de información, pues tengo un blog, Tarde de Lluvia y Libro, que ahí hablo de todos estos temas. Y bueno, pues como os comento, pues también en la página web, aparte de en el blog, que lo voy actualizando, viene bastante bien algunos aspectos sobre la novela para que veáis que voy a pasar directamente a ella, a la página web para que la veáis. Y vamos a ver alguna. Aquí os viene una breve sinopsis, el tráiler que hemos visto. Y aquí, bueno, pues os voy a comentar algunas partes del texto que yo elegí porque me costó, pero quería distintas que fueran bastante representativas de lo que es la novela. Por un lado, Melissa, que como ya os he dicho, es un personaje desde mi punto de vista entrañable, que le da mucha humanidad a la novela y que tiene un lazo muy especial. Es la nodriza, la antigua nodriza de Verania. Y os digo, había oído también que Melissa había sido en su juventud una de las mujeres más hermosas de su tierra, con una larga y ondulada cabellera tan negra como el azabache más intenso, la cual hacía resaltar aún más la nibia blancura de su tez. Bueno, pues a través de esta descripción, y como vosotros veis, pues intenté que las descripciones fueran lo más vivas posible, ¿no?, para imaginarnos a los protagonistas. Pues se nos presenta este personaje, nos vienen enlaces a los puntos de venta, en fin. Esta es otra frase que elegí, que esta la pronuncia el gladiador, Cadel, porque como imagináis, pues entre ellos pues hay una situación un poco problemática, proceden de mundos muy diferentes. De hecho, Cadel, hay momentos en la novela en donde se siente muy inquieto, no sabe si es su domina, cómo tratarla, porque hay momentos de acercamiento y de lejanía. Muy complicado porque procedían de mundos muy diferentes y era complicadísimo que ellos llegaran a estar juntos, pero la atracción ahí estaba, porque al fin y al cabo Cadel también es masculino, representa todo lo que ella admira, es un hombre también muy valiente y dispuesto también a encarar la vida. Dice, si así lo deseas, yo no te dejaré nunca, ya no tengo patria, ni dioses, ni tan siquiera orgullo, todo lo he perdido por ti y aún así no me siento un traidor. Bueno, pues esto nos representa un poco la relación amorosa, la relación de amor, y la imagen, pues veis, son unas esculturas precisamente de Ostiantica. Hay una breve biografía mía. Y otra frase, pues esta en realidad, aunque esté aquí un gladiador de fondo, pero la pronuncia su hermano. Su hermano Marco es un personaje pues íntimamente ligado a ella, está muy unido. Y Marco llega a un momento en la novela de desesperación, en donde dice, bueno, de alguna manera ellos se dan cuenta de que todo lo que le han enseñado de pequeño, de que Roma no es la Roma que ellos creían, lo que le habían inculcado, y se siente extraño. Y en ese momento pues de desesperación, pues dice esta frase, qué extraño e inquietante despertar justo antes de morir, como si todo en mi vida no hubiera sido nada más que un maldito sueño. Aquí veis vosotros que las referencias, para mí los clásicos son fundamentales, de Calderón de la Barca, La vida sueño, pues es evidente. El capítulo además lleva ese nombre, La vida sueño. Y bueno, a mí fue una obra que a mí me gustó mucho y me hizo meditar, y llega un momento en el que el personaje pues se lo plantea todo, es decir, de repente cuando está cercana a la muerte se da cuenta de que realmente está vivo y de que todo parece que ha sido un sueño, un tema complicado, y de que todo lo que le han enseñado y le han inculcado y esa visión que él tiene de Roma igual no es la correcta. Y como os comento, pues una última frase, aquí se ve toda la portada, lo que he ido comentando, pues que la pronuncia la propia Verania, nuestra protagonista.
cuando dice: me repetí una vez más a mí misma que a veces una muerte puede significar la vida de muchos otros, y bajo ese pensamiento tranquilicé mi maltrecha conciencia. Es decir, es una frase que elegí porque creo que nos da a entender, nos deja ver la complejidad de los personajes. Y en este caso, la complejidad también de Verania. Verania es un personaje que hay ocasiones en donde tiene que tomar decisiones que desde nuestro punto de vista actual pues son un poco complicadas, ¿no? Pero también nos hace ver que estas situaciones tienen mucha actualidad. Es decir, hasta qué punto a veces la muerte de una persona puede justificar la vida de muchos otros. Y eso es lo que ella se plantea un poco y reflexiona. Yo intenté, como veis, la novela, un poco y viendo a qué encontraréis vosotros exactamente en la novela, cuando uno lo lee. Pues intenté, adrede además, pues que la novela fuera corta. La novela es una novela corta, creo que se puede leer en un par de días aproximadamente. Alguna persona incluso me ha dicho que la llegó a leer de un tirón. Y entonces pues tiene unas 200 páginas aproximadamente, y eso era precisamente un poco pues lo que yo pretendía, llevar a cabo pues, una prosa ágil, una narrativa desde ese punto de vista así más ágil, y una novela pues que un poco fusiona la ficción histórica con la novela de aventuras, ¿no? Y en ahí pues exactamente qué es lo que encontráis si os decidís a leer el libro. Pues yo creo que de todo, como en la vida, como en la propia vida, pues conspiraciones, engaños, gente que parece una cosa pero que realmente es otra, búsquedas, reencuentros también, y desde luego amor y muerte, lo que encuentra uno en la vida, lo que realmente podemos ver. Entonces yo he tratado con esa narrativa ágil, como os digo, de recrear esta época que cuenta Verania en primera persona. Ciertamente lo he hecho sin intentar detenerme en detalles superfluos o recrearme mucho excesivamente en descripciones muy largas. He intentado que fueran concisas, tanto de los lugares como de los personajes, y en ese sentido pues he ido un poco al grano de la historia. Pero a la vez pretendía que la novela no fuera superficial, que no perdiera profundidad y viveza. Y desde luego, como he dicho antes, darle voz a los protagonistas anónimos, que son los auténticos protagonistas de mi novela, y resaltar su papel en los acontecimientos. Porque claro, a vosotros llama la atención seguramente que muchos de estos personajes realmente no tienen ese papel destacado que aparece en otras novelas. Aquí son los anónimos los protagonistas. Y bueno, yo qué pienso yo que el lector, desde mi punto de vista, le puede aportar o le puede hacer reflexionar. Pues como decía, yo creo que nos hace ver la cultura clásica, cómo bebemos de la cultura clásica y cómo está muy presente en nuestros días. Yo soy una gran admiradora, además como profesora de historia, de todo el mundo clásico, y también el papel de la mujer en el pasado. Y no solamente en el pasado, sino también su relación y su actualidad con nuestro mundo de hoy, porque a mí hay personas que me han comentado que algunas situaciones que le habían recordado a su vida hoy día, cuando han leído la novela. Y cómo pues personajes y situaciones también del pasado, de la antigüedad, conspiraciones, en fin, otras muchas cosas, pues que tienen proximidad todavía con nuestro mundo actual. Porque aunque yo he intentado que los personajes fueran fieles a su tiempo, como es natural, y estos hechos ocurrieron hace casi 2000 años, pues creo que nos demuestra también que los seres humanos somos los mismos y que no hemos cambiado demasiado, que seguimos en el fondo siendo iguales. En fin, aquí os traigo una cita de Alberto Manguel, que dice: el autor solo escribe la mitad de un libro, de la otra mitad debe ocuparse el lector. Yo, la verdad, con este acto, de alguna manera se cierra también un ciclo, porque claro, yo he contado cómo veo yo mi novela, pero realmente, ciertamente, como dice Alberto Manguel, de la otra mitad se encarga el lector. Por eso para mí, y doy paso ahora
Me gustaría conocer vuestras impresiones, los que habéis leído el libro, o también que me preguntéis lo que vosotros queráis, ¿vale? Y abro pues esta ronda. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues nada, estoy a vuestra disposición, lo que vosotros queráis comentarme, vuestras impresiones, si lo habéis leído, o bien si tenéis alguna pregunta, alguna cosita que me queráis decir, pues ya sabéis. Vosotros ocupáis de la otra mitad, como dice Alberto Miguel. A ver, yo le he leído y la verdad se ha dicho que empecé a leerle y me comió el gusanillo y hasta que no le terminé, no paré. A mí me encanta, la verdad es que me encanta. Muchas gracias. No porque esa familia de... Mi tía. Pero bueno. Muchas gracias. Pues nada, de verdad, comentadme que yo lo agradeceré, de verdad. Aparte de este libro, ¿has escrito alguna cosa más? ¿O sí. ¿Te gustaba escribir desde antes? ¿Cuándo? Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, yo la verdad escribo desde que era pequeña. A mí siempre me ha gustado mucho escribir. La historia y la literatura han sido siempre mi afición, el leer, escribir. Y sí, pues había escrito antes alguna novela previa, cuentos, pero siempre he sido muy prudente y he pensado que las cosas había que dejarlas un tiempo en reposo, releerlas, perfeccionarlas. Igual yo soy muy perfeccionista. Y sí, la verdad es que yo había escrito varias cosas y siempre me ha gustado. ¿Y la época esta te gusta especialmente? Sí, ¿no? esta época a mí me entusiasma. La época del mundo clásico me gusta muchísimo. A mí también me gusta la época romana. Me encanta. Y por eso quería, de alguna manera, es con lo que yo me sentía más cómoda. Para dar este paso, pues me sentía más cómoda con una novela de ficción histórica y creo que podía aportar más al lector, pero a la vez sentirme yo de alguna manera más orgullosa del trabajo y más confiada. Claro, si era algo que te Claro. interesaba a ti, podías estar investigando incluso más y Claro. con más interés. Con más interés, efectivamente. Lo pienso así. Sí, así es. Yo que no la he leído, entonces no te puedo comentar de la novela o nada. Sí. No te había preguntado sobre la novela. Muchas gracias, sí. Muchas gracias. Pues nada. Yo también he leído el Sí, libro Malicambre, sí. me ha encantado, me gusta muchísimo. Muchas gracias. Hay que tener un gramo de locura para ponerle cara al tiro, como Sí. Hay que tener en aquella época. Y más en aquella época, claro. Esta muchacha, un gramo de locura tenía que tener. Sí. Sí. Pero, y eso, y me ha gustado mucho, sí. Muchas y además, gracias. un libro lo he leído muy bien, porque va como muy rápido, Sí, ¿sabes? sí. Las situaciones, vamos, eso, Sí. muy ágil. Sí. Muchas gracias. Me ha gustado muchísimo, la verdad. Muchas gracias. Os lo agradezco porque además ya veis que era uno de los objetivos que me propuse, que fuera ágil. Al fin y al cabo, pues yo no soy una autora conocida y creía que era importante también que fuera ágil, que fuera una lectura Detrás y enseguida, vamos, yo que me lo leí rápido. pronto, la verdad. Muchas. Aparte que corría prisa también. Sí. Como en el plan, ya era eso, que parte de esto era de lectura, entonces le da como 2 o 3 días como mucho. Sí. Mejor, porque Genial. no te trae nada, así que... Pues sí, viene bien, porque además, que aunque es muy ágil, pero tiene bastantes personajes. Y entonces, claro, si lo dejas un tiempo, pues luego a veces igual puede costar ver, a ver, quién eran estos personajes. Tengo ahí una guía al final, pensando precisamente en ese tema. Pero creo que se lee mucho mejor así, de un tirón. De todas maneras, yo creo que es un libro ágil. Bueno, yo pienso del libro que Sí. lo sabía de sobra. Gracias, Sara. Pero aunque es un libro ágil, no pierde tu esencia. Tú se ve, cada palabra que dices se ve que es una mujer muy culta. Y el libro no es sencillo, o sea, es un libro que es muy profundo, pero se lee muy rápido. A mí eso me encantó. Fue una de las cosas que tú lo sabes que más Sí. Muchísimas gracias, Sara. Además me hiciste una reseña que también
me llegó al alma, porque al fin y al cabo Sara y otras personas también que me han comentado, claro, cuando yo oigo y realmente era lo que yo pretendía, era mi objetivo, pues entonces claro me emociono y yo me he emocionado leyendo la reseña de Sara. Y este libro es real, vamos a ver, que se retrata bien sí, la época que sí, se escribe. sí. Porque yo es que luego tenemos una idea muy ficticia Sí. de Roma sobre cómo eran las mujeres, Claro. vamos a través de las películas Claro. y eso, y luego las mujeres no eran tan importantes en Roma como parecía que estaban en el circo, A ver, claro. en el circo en primera fila, y por lo visto cuando iban al circo Sí. tenían unos sitios Sí. donde estaban ellas, no estaban en primera fila como se ven. O sea que está distorsionada la idea que tenemos, o por lo menos, ¿no? Sí. Que tenemos de la Roma y el papel de las mujeres en la... Yo creo que aquí lo podéis leer con tranquilidad, porque yo como profe de historia, pues claro, evidentemente no iba a presentar, no se trata de presentar una visión idílica, ni muchísimo menos. Lo que ocurre es que sí que es verdad que en Roma, dentro de la antigüedad, Roma es el lugar donde las mujeres, hubo mujeres que tuvieron más poder, y tenemos muchísimos casos. Livia Drusa, que os voy a decir, Agripina, en fin, Julia Dorna, que está además muy de moda por la novela de Posteguillo. Es decir, realmente hubo mujeres excepcionales. Lo que queremos decir es que fue la excepción, porque la mayoría de las mujeres vivían en el ámbito doméstico, pero la mujer podía divorciarse y se llevaba su dote. Tenía una cierta, sobre todo las patricias, porque en realidad de las mujeres, de los grupos más humildes, no tenemos mucho... A ver, de las patricias sí tenemos más constancia, pero de las mujeres más humildes no hay tanta. Pues supuestamente su vida sería pues tan miserable o más que las de los grupos sociales más bajos. Pero ahí yo sí que os doy una cierta tranquilidad en la lectura, porque yo desde mi punto de vista pues he sido bastante rigurosa y he tratado pues de que exactamente, de que no fuera esa visión tan idílica y muchas veces pues distorsionada de lo que era de lo que es Roma. Y bueno, pues como os digo, es que claro, es un periodo por eso ambienté mi novela ahí, porque además me gusta mucho. Y porque es un periodo del que yo pues he investigado bastante sobre ello. Entonces, sí es cierto que la mujer en el pasado pues ha tenido un papel secundario, como os digo. Sí, en todos los periodos. Claro, pero por eso yo creía que esta novela también tenía algo que aportar, porque creo que hay que visibilizar también el papel de estas mujeres, porque osado también es Cadel, el gladiador, también es un hombre muy osado, muy valiente, desde luego que sí, pero claro, de los hombres se nos ha hablado muchísimo, y yo quería visibilizar y resaltar el papel de la mujer, ¿me entendéis? Y de ahí, y encima quería visibilizar el papel de las mujeres anónimas, no de estas que tenemos tantas referencias y que además la imagen pues, puede estar distorsionada completamente, porque según unos historiadores pueden hablar una cosa sobre ella y coges otra fuente y de la que era malísima ahora resulta que es muy buena. No sabemos exactamente cómo fueron estos personajes históricos. El propio Domiciano es una figura muy controvertida, ¿vale? Entonces, ahí yo creo, y creo que si lo habéis leído, los que lo hayáis leído, uno de mis objetivos era eso, esa fusión entre los hechos históricos, entre los hechos ficticios y los históricos, y que encajara, que fuera como un puzzle, pero que encajara bien, de manera fluida y no forzada, ¿vale? Y, en fin, eso ya no puedo decir yo si lo he logrado o no, porque eso ya corresponde al lector, es la otra mitad del libro, la que el lector y las impresiones del lector si considera que ha llegado. Pues sí. Yo creo que sí, porque el hecho de que sean personajes anónimos Sí. no quiere decir que no fueran reales Claro. en la historia, que pasan casos como los que describen. Claro. Y realmente te meten en el mundo aquel y el mensaje yo sacaba es que tú acabas de decir, que desde entonces, porque la mujer ya tenía que estar peleando contra el encima. Claro. Y así, pues la historia continúa. Así es la visión, sí. Muchas gracias, sí. Pues, ¿Una pregunta más? ¿Alguien se anima? Pues que aprovechemos que la tenemos aquí, ¿eh? vosotros tranquilos, preguntarme.
Yo ahí ando. Estoy ahora, le comentaba también a Ana, con un libro de leyendas, que este sí que llevo años rondando. Y bueno, pues quizá un poco ese perfeccionismo, me gusta contrastar muy bien las fuentes. También hay una novela por ahí, pero que, en fin, que yo hasta que no me siento muy segura y lo dejo pasar un tiempo, lo releo, veo si puede aportar algo o no. Pero sí, a mí me gusta mucho escribir y tengo otras cosas escritas y otras que están ahí en proyectos que no sabemos si saldrán o no. No sabemos. A ver, el tiempo dirá. Esta novela en realidad pudo, como os he comentado, pues terminar perdida. Y ahí el confinamiento, pues como os he comentado, me hizo un poco recobrar un poco la lectura y desde esa distancia pues pensar que sí, que podía aportar algo. Pero, en fin, son casualidades de la vida. Igual este era el momento, este era su momento. Si no hay ninguna más. Pedro. Porque yo ya te las he hecho todas, porque estamos juntos Sí. del día. Que era si el último párrafo de la novela tuyo, Sí. del capítulo final, Sí. te invita a pensar que va a haber una segunda parte de Sí. María Verania 2. Sí, eso es precisamente el final, que tal, sin querer, sin hacer spoilers ni nada, pero el final pues invita un poco a pensar que igual, pues sí, es algo que también me ha rondado y que también está en proyecto. Lo dejaré reposar un tiempo, pero ahí estoy ya investigando, porque claro, primero, antes de escribir, siempre me gusta investigar, documentarme, y puede ser que haya una segunda parte, pero en otro lugar diferente. Igual un lugar mucho más cercano. Entonces tú cuando escribes no es, no te sientas y te pones Sí. a divagar, sino que investigas mucho sobre el tema que vas a escribir, ¿no? Siempre, aunque yo el tema lo conozco, porque claro, es un tema que domino por el tema de mi carrera. Pero vamos, en ese sentido lo controlaba más o menos el tema, pero siempre hay que investigar, porque claro, hay personajes, hay hechos y lugares, es decir, la documentación es clave, previa a escribir un libro de ficción histórica, siempre hay que investigar primero. Y luego, pues sencillamente yo es que cuando me puse a escribir este libro, pues no pensé, simplemente pensé en escribir algo que a mí me gustaría leer, en escribir algo que me gustara de verdad. Y fue el objetivo, sin más. Yo disfruté muchísimo escribiendo este libro. Si el lector pues capta lo que yo disfruté, pues realmente también le gustará. Pero a mí me gustó muchísimo y me lo pasé realmente bien escribiendo esta novela. Como os digo, que además me ha traído pues muchísimas satisfacciones, porque yo que sé, recobrar pues amistad con gente que hacía muchísimos años que no tenía contacto y que de repente se enteran que has escrito un libro y vuelves a recobrar ese contacto, pues muchísimas satisfacciones en ese sentido. Sí, Dime, voy a Pedro. hacer una última pregunta. Sí, Pedro. Bueno, última por mi parte, Sí. que la puedes contestar o no. No, tú pregunta. Con confianza que la tenemos. ¿El libro tiene algo de autobiográfico? Pues el libro... Sobre todo el personaje de Verania. Sí, el libro... a ver, son personajes en los que, claro, son inventados y en otro tiempo, y claro, pues mucho de biográfico no tiene, pero algo siempre hay, porque cuando escribes una novela, siempre un poco de Verania es mío, puede ser algo mío, es decir, siempre hay algo, algún pequeño matiz, y siempre pues quizá esa relación tan íntima también y tan buena relación que tiene con su hermano, pero lo cierto es que no hay mucho de biográfico, no, pero claro, es inevitable, algunos matices, algunas cositas, siempre te influye tu vida en los personajes que creas, pero aparte de eso, pues
Mucho no. Gracias. Nada, Pedro, a ti. Muchas gracias a ti. Bueno, pues si os parece alguna pregunta más. Bueno, pues si os parece, ahora quien quiera, como he dicho al principio, ahí abajo Mari Carmen pues tiene para vender el libro, para firmarlo, si ya lo tenéis. Nos hacemos fotos, que nos gustan mucho luego las redes sociales. Y ella también le viene bien porque tiene muchas redes sociales. Que me ha dicho que este verano se va a poner a tope con ella. Sí, sí. Precisamente os comentaba sobre las redes sociales. Bueno, esto ya lo sabéis, donde se puede comprar el libro. Y bueno, y daros desde luego las gracias, Os agradezco muchísimo que hayáis estado aquí en mi presentación. Y nada, pues que yo estaba ajena completamente a las redes sociales, yo vivía desconectada. Y ahora, pues como me veis, estoy en todas. Porque tenía Facebook, pero no lo veía desde yo no sé cuantísimo tiempo. Y nada, ahora pues estoy en Blogger, tengo ese blog, Tarde de Lluvia y Libros, la página web que os he enseñado, un canal que el canal de YouTube en verano crecerá porque ahora mismo mucho tiempo no tengo, Twitter, vamos, entonces pues si queréis pues os animo también a exactamente, Instagram, Facebook, pues, y muchísimas gracias de verdad a todos por la asistencia y por la oportunidad también de haber estado aquí. Gracias.